Hi everyone, bonjour à tous. I'm your host Cole Stangler. Welcome to the 5th episode of What Do We Want? Conversations with the International Left. Bienvenue à notre 5e épisode. Pour les francophones qui nous regardent sur YouTube, je vous invite à activer les sous-titres en cliquant sur l'icône en bas à droite. If you're watching in English, I also recommend you put on some subtitles for this episode. So up until this point, we've been talking with people who are not in power in their respective countries. That changes right now. I'm going to be speaking with someone who works with a party in government that's one of the bright spots for the left in North America and really across the world. If you haven't guessed already, I'm speaking about Mexico. Thrilled to introduce our next guest here, Rafael Barajas, better known in his country as El Fiscón. He's best known for his work as a cartoonist, two-time winner of the National Journalism Prize in Mexico. He worked as a longtime contributor for the newspaper La Jornada from 1984 to 2002. He now serves as director of the Training Institute for Morena, the party that's been governing Mexico since 2018, most recently under President Claudia Sheinbaum since 2024. And Sheinbaum has really become one of the most popular leaders in the Western Hemisphere, if not the world. Barajas will be speaking to us about how Morena came to power, what it's like actually implementing a progressive agenda, how they're able to maintain such strong popular support, but also some of the obstacles and challenges that lie ahead, many of which are not unrelated to the country that sits just above Mexico's northern border. So without further ado, joining us from Mexico City is Rafael Barajas. Bienvenido, Rafael Barajas. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Cole, es un gusto que me hayas invitado y te agradezco el espacio. Okay, so that's going to be the extent of my Spanish for the discussion. But I want to ask a first question, which is something that I ask all the guests on the show, which is the name of the show, which is what do we want? So what is it that you want, Rafael Barajas, El Fisgón? What is it that you're fighting for? Bueno, lo que yo quiero y que creo que queremos muchísimas personas es un mundo con un horizonte menos distópico, un mundo menos espantoso que el que estamos viviendo, un mundo en el que no tengan lugar los genocidios como el que está ocurriendo en Gaza, como el que está llevándose a cabo en Líbano, un mundo en el cual pues, el manifiesto de Palantir sea una mala broma y no un proyecto de sociedad posible. Quiero un mundo en el que el fascismo no tenga lugar. Quiero un mundo, por supuesto, en el cual la riqueza se reparta y en el cual se respeten la democracia y los derechos humanos. Quiero un mundo donde haya libertad de expresión. Quiero un mundo con valores humanistas. That's great as a good introduction. So we're going to talk about the current political moment, of course, in Mexico. But before that, I want to talk a little bit about your career. For most of your life, you were not working for the people in government. You started off, I think, studying architecture, and then pretty quickly you became a cartoonist, what the Mexicans call a monero, and most notably at the newspaper La Jornada from the 80s onward. Why did you originally gravitate towards doing cartoons? What was it about this art form that attracted you originally? Mira, la pregunta es muy bonita y tiene más fondo de lo que te imaginas. En México hay una muy fuerte tradición de artistas que hacen trabajo, que hacen caricatura política o que hacen gráfica popular con sentido político. Esta tradición, increíblemente, viene de Francia. Viene de una revista que se publica en París en 1835 que se llama La Caricature, y es una revista donde trabajaban Daumier y Granville, Traviés, toda una serie de caricaturistas muy importantes. Esta tradición es curioso porque se expande por todo el planeta y en México, llega a México en la década de 1860 y en México prende con mucha rapidez porque el país está en una batalla, está resistiendo a la intervención francesa. Y entonces se convierte la caricatura en una herramienta de combate popular. Y esta tradición
es increíble, pero en México prendió muchísimo. Es una tradición que arraigó en nuestro país y que derivó en proyectos muy importantes como los periódicos que echaron a andar la Revolución Mexicana de 1910. Hay dos periódicos de caricatura que son los precursores de la Revolución de 1910, que son el Hijo del Aguizote y el Colmillo Público. Y esta tradición continúa en el arte mexicano del siglo XX con movimientos como el movimiento muralista o como el taller de gráfica popular, y luego se expresa a través de caricaturistas tan emblemáticos para nosotros como Eduardo del Río Ríos. Yo quiero decirte que yo me formé políticamente como niño leyendo a Eduardo del Río, y no soy un caso único. Todos los caricaturistas de mi generación nos formamos leyendo a Ríos. Entonces, yo empecé haciendo mi carrera de caricatura, de arquitectura, terminé la carrera de arquitectura y de repente me di cuenta que no es lo que yo quería hacer en la vida. A mí me importaba mucho, es decir, a mí sí me importaba lo que ocurría en la escena política mexicana. Y me di cuenta que una de las pocas cosas que podían efectivamente cambiar a la sociedad era pues hacer caricatura. Y en esos tiempos, cuando yo estaba terminando mi carrera, acaban de sacar a circulación un periódico que se llamaba El Uno más Uno, que era un periódico que rompía con todos los cánones del periodismo dominante de la época. Era un periódico que le daba, entre otras cosas, voz a la gente de la izquierda. Entonces yo empecé a trabajar en el Uno más Uno, luego del Uno más Uno, el Uno más Uno se fracturó, fundamos otro periódico que se llama La Jornada, y bueno, pues yo me instalé en ese periódico. Mi objetivo siempre fue, pues, sacar al PRI del gobierno, hacer un país más democrático. Después fue combatir las lógicas del neoliberalismo que implantaron el PRI y el PAN. Y pues por eso pues, me metí a hacer caricatura, me metí a hacer historieta. Y cuando llegó Andrés Manuel a gobierno, pues me metí luego no me metí a gobierno nunca, estoy en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, es el partido de gobierno si quieres, pero no es estar en gobierno. Quiero decirte que cuando le hicieron el fraude electoral a Andrés Manuel en el 2006, yo impulsé la formación de un proyecto de formación política que, que funcionó, ¿no? Que es el hacer círculos de estudios. Este proyecto no era nuevo, es un proyecto muy viejo de las izquierdas a nivel mundial. Todos los procesos de transformación de los siglos XIX y XX surgen precisamente de proyectos de círculos de estudio, de círculos de formación política. La Revolución Francesa nació de círculos, de discusiones políticas en los círculos de la masonería. La Revolución de Independencia de los Estados Unidos nace de los debates de los círculos internos de la masonería. La Revolución Liberal del siglo XIX se gesta dentro de los círculos liberales de debate. La Revolución Mexicana se gesta en los clubs de lectura del Partido Liberal Mexicano, de los Flores Magón y Camilo Arriaga. La Revolución Bolchevique se organiza en buena medida alrededor de los círculos de lectura, de los círculos de estudio marxistas que se hacen en toda Europa. Quiero decirte que esta tradición de círculos de estudios dura hasta muy entrada la década de los 80. Yo de hecho me formé políticamente en estos círculos de estudio. Yo milité en mis orígenes, mis orígenes como militante se dan precisamente en una formación trotskista. Se dan como trotskista y pues yo ahí me doy cuenta de la importancia que tienen los círculos de estudios. Para mí fue mucho más importante la formación que yo recibí en los círculos de estudios que la que recibí en la carrera. Te lo tengo que confesar. En la carrera aprendí muchas cosas, pero en los círculos de formación política aprendí muchas más cosas. Entonces me pareció que esta tradición se dejó de lado en cuanto cayó el bloque socialista, pero eso me pareció un error gordísimo. Y entonces, en el plantón del 2006, yo propuse que volviéramos a echar a andar los círculos de formación política.
Y es muy curioso porque en un principio esos círculos fueron el núcleo duro del movimiento obradorista. Se convirtieron muy pronto en el núcleo más convencido del movimiento obradorista. Y te quiero contar una historia que a mí, para mí es fundamental, me habla de la importancia de estos círculos. Yo estaba haciendo estos círculos de estudios y buscábamos maestros y académicos que pudieran dar ponencias, en fin. Y había círculos de estudios por toda la Ciudad de México y luego los empezó a ver por el resto de la República. Pero los círculos funcionaban, pero yo no sabía si estos círculos de estudios se iban a traducir en acción política. Y en un momento dado, Andrés Manuel nos convoca a defender el petróleo. Y me habla y me dice, oye, ¿sigues teniendo los círculos de formación política? Le dije, sí, sí, claro, le dije. Entonces me dice, oye, pues es que te quiero convocar a ver si me ayudas a hacer una columna de ciudadanos en defensa del petróleo. Entonces yo, pues los círculos tenían bastante gente, pero dije, bueno, pues si logro convocar a 50 o 100 gentes va a estar bien, ¿no? Y algo haremos, ¿no? Y llegó al lugar donde nos convocaron y yo no encontraba a mi gente porque estaba buscando una columna de 50 o 100 gentes. Resulta que la columna de los círculos de estudios era con mucho la más grande del Monumento a la Revolución. Eran más de 2,000 personas que se habían congregado para defender el petróleo. Y ahí es donde yo me di cuenta de que esto funcionaba. Entonces seguimos trabajando con los círculos de estudios desde el 2006 prácticamente hasta el 2018. Y cuando Andrés llega a gobierno, Andrés a mí me ofrece varias cosas y yo le digo, no, yo te tengo una propuesta, te propongo que continuemos con el proyecto de los círculos de estudios, porque lo que pasó en todos los procesos de transformación de América Latina con todos los gobiernos progresistas es que el movimiento llegaba a gobierno y todos los cuadros que habían permitido la llegada al gobierno se iban al gobierno y dejaban vacías las calles y dejaban vacío el partido y eso se perdía. Entonces lo que yo le propuse era realmente construir una retaguardia. Y esta idea se basa en una tesis que es muy sencilla, es la idea de que para hacer las transformaciones necesitas una revolución de las conciencias, pero que para mantenerlas también las necesitas profundizar. Y es por eso que echamos a andar. Yo le propuse hacer el Instituto Nacional de Formación Política, él estuvo totalmente de acuerdo, y eso es lo que estoy haciendo, trabajando desde hace rato. Soy presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. So thanks for explaining us, right, the importance of having these circles of reflection and thought. And you mentioned a lot. I want to take a step back. I want to ask you about, of course, Morena today. But before we get to that, you mentioned so you're quite close to now the former president of Mexico, yes, Andrés Manuel López Obrador, who you mentioned, right, of that 2006 election is essential. I want to take a step back very quickly and give some context just to some of our listeners before I ask you our next question, which is, so just a little bit of how Morena came to power. Yeah. For a bit of context, for much of the 20th century, Mexico was governed by this party, the PRI, Institutional Revolutionary Party, up until the year 2000, a system of what many political scientists, you'll tell me if you agree or disagree, call it what they call competitive authoritarianism. The PRI is dominating. And that finally breaks in the year 2000, where you have another candidate emerge from a different right-wing neoliberal party, the PAN. And you mentioned in 2006, this election, very closely contested election. You mentioned fraud allegations made by Andrés Manuel López Obrador. He almost wins in 2006. He almost wins again in 2012, loses again. And then finally, after that, he registers this new political party, the one that you're working with the think tank for, or institute for, excuse me, today, Morena. That's in 2014. And then finally in 2018, he wins the presidency, as we say in English, maybe third time's the charm, kind of like François Mitterrand, if I can say so, in France, right? Who runs twice, he loses, finally wins on the third time. So I want to talk about Morena today, but just to take a little bit of a step back, before AMLO wins for the first time in 2018, before he wins in this landslide, what was kind of the founding vision for this party? I know it's a huge question, but what was that vision like, and what was the strategy for winning power when he was finally able to do so in 2018?
Bueno, yo te quiero decir primero que yo estoy convencido y muchos mexicanos estamos convencidos de que Andrés Manuel López Obrador sí ganó en el 2006 la elección. Yeah. La historia es Yeah. muy sencilla. Eh, Efectivamente, el recuento que acabas de hacer es correcto. El PRI es un partido que surge de la Revolución Mexicana. Es un partido que se sustenta en el pacto social plasmado en la Constitución de 1917, que es una constitución muy importante, porque es la primera que consagra a nivel global el estado de bienestar. Entonces el PRI se sustenta precisamente en las lógicas del estado de bienestar. Ocurre una cosa muy curiosa con el PRI. El PRI sostiene el proyecto social surgido de la Revolución Mexicana durante mucho tiempo, pero se ciñe desde la posguerra a las lógicas macartistas que le imponen los Estados Unidos. Entonces tú tienes al mismo tiempo un proyecto de estado de bienestar, pero tienes al mismo tiempo un estado furiosamente represor y claramente anticomunista. Entonces es un estado, es un estado muy complejo, es un estado muy potente, muy poderoso, pero es un estado muy opresor. Es un estado que reprime con mucha facilidad. Esto cambia de manera importante en la década de 1980. En la década de 1980 llega al gobierno Miguel de la Madrid, que es un hombre en parte formado en las universidades norteamericanas, y él adopta las lógicas de la política neoliberal que impulsan por aquellos tiempos Margaret Thatcher y Ronald Reagan. A partir de ese momento, el PRI empieza a abandonar el proyecto surgido de la Revolución Mexicana y empieza a abandonar el estado de bienestar en aras de hacer un gobierno neoliberal pequeño, eficaz, se achica el Estado, se siguen políticas que afectan de manera muy clara los intereses de las mayorías y el PRI tiene un acercamiento con el Partido Acción Nacional, que es el partido de la derecha mexicana. Pactan durante varios años y el pacto se va consolidando hasta el año 2000, en el cual Felipe, bueno, quiero decirte que en cuanto llegó el proyecto neoliberal a México, hubo una escisión dentro del PRI y se escinde la corriente democrática, un sector del PRI que dice que el PRI, que defiende el proyecto de estado de bienestar del PRI, pero que quiere democracia y respeto a los derechos humanos en el país, etc. Esta corriente la encabeza ni más ni menos que Cuauhtémoc Cárdenas, que es el hijo de Lázaro Cárdenas, el hombre que expropió el petróleo. Y se presenta a las elecciones presidenciales Cárdenas de 1988 y gana la elección y le hacen fraude. Y el fraude fue un fraude brutal, es decir, un fraude colosal, es decir, tenemos muchas pruebas de cómo se hizo el fraude, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí Cárdenas funda un partido que es el Partido de la Revolución Democrática. Cárdenas se vuelve a presentar con el Partido de la Revolución Democrática en 1994 y se vuelve a presentar en el año 2000 como candidato y en esas dos elecciones no gana la elección, pierde la elección. En el 2006 se presenta Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que le tienen que hacer un operativo de fraude muy escandaloso, ¿no? Y a pesar de ese operativo de fraude escandaloso, Felipe Calderón, que es el candidato del PAN, recibe la presidencia con una diferencia de 0.54% de los votos. Es una diferencia mínima con un fraude escandaloso. Y a partir de ahí lo que ocurre es que López Obrador se baja a las calles y busca echar a andar un movimiento nacional. Ya no primero lo hace con el Partido de la Revolución Democrática, pero pronto se da cuenta, porque era evidente, que este partido había sido cooptado por el régimen. Entonces López Obrador termina por fundar un movimiento aparte. Primero lo funda como asociación civil en 2014 y esta asociación crece de manera vertiginosa, porque ya en sus primeras elecciones gana varios escaños, tiene un avance muy importante y en el 2018 gana la presidencia de la República, gana la mayoría en el Congreso y gana un montón de gobernaturas.
Entonces, yo sí te quiero decir, eh, cuando nosotros vimos el fraude, después de ver el fraude de 1988 contra Cárdenas, el fraude de 2006 contra Calderón, la compra de votos que hizo Peña Nieto para quitarle la presidencia a Andrés Manuel, muchos de nosotros no creíamos que en el 2018 nos fueran a respetar el triunfo. Quiero decirte que la estrategia de Andrés Manuel fue una estrategia pues muy inteligente, porque él se dio cuenta que el PRI y el PAN actuaban en conjunto primero, pero además se dio cuenta de que tenían un número limitado tenían un número limitado de votos para hacer fraude. Podían hacer fraude solo con cierta cantidad de votos. Entonces la apuesta de Andrés Manuel fue que la votación a favor del Movimiento de Regeneración Nacional fuera tan abultada que no hubiera manera de hacerle fraude electoral en el 2006. Y quiero decirte, hubo fraude electoral en el 2006, hubo operativos de fraude muy impresionantes, muy fuertes, compra de votos, todo eso, pero no les alcanzó. De manera que Andrés gana con el 53% de los votos, lo cual es enorme. Y años después, y yo quiero decirte, una de las tareas más importantes de López Obrador, pues fue hacer un buen gobierno, porque no era fácil. Es decir, los procesos de transformación se pueden perder por muchas razones. Una de ellas, bueno, las más comunes es que hay contragolpes y que hay traiciones y que hay contrarrevoluciones, pero una de las razones por las que se pierden los movimientos es que se hacen malos gobiernos. Y Andrés se esmeró en hacer un gobierno que fuera popular y que además cumpliera prácticamente con todos sus compromisos de campaña. Cosa que no había pasado en la historia reciente de México, pero ni de lejos, ¿no? La derecha neoliberal era muy chistosa porque hacía campaña, prometía grandes cosas y, por ejemplo, Vicente Fox prometió un montón de cosas y cuando la gente le preguntaba, oye, pero tú prometiste esto en campaña, él respondía, bueno, pero es que eso lo prometí en campaña, como si fuera una excusa, una disculpa. Todos sabemos, lo que se traducía de su respuesta es, todos sabemos que en campaña prometemos lo que sea, pero no es para cumplir, sino que es para ganar la elección. Ya después vemos lo que hacemos. López Obrador hizo 100 compromisos de campaña y los cumplió prácticamente todos. Entonces es decir, digamos, es un caso muy impresionante de trabajo. Entre otras cosas, fíjate, se propuso disminuir el número de pobres en el país y sacó a 13.5 millones de gentes de la pobreza, lo cual pues es una hazaña. Solo lo supera proporcionalmente Bolivia y posiblemente China en fechas recientes, ¿no? Pero fue un trabajo muy serio. Lo que hizo básicamente es recuperar el proyecto del obradorismo es muy sencillo, es recuperar el estado de bienestar, es básicamente enarbolar las demandas históricas del pueblo de México, que han sido plasmadas a lo largo de ya son 4 grandes movimientos sociales, la independencia, el movimiento liberal, la Revolución Mexicana y la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cuáles son las banderas de Andrés Manuel? Pues la defensa de la soberanía. Ya no defendemos la soberanía contra la corona española, sino contra el imperio norteamericano, pero estamos defendiendo la soberanía. La defensa de la libertad de expresión. Ya no la defendemos contra la iglesia, pero la defendemos contra el aparato de desinformación dominante. El estado de bienestar. El estado de bienestar costó mucho trabajo construirlo en México y nunca se terminó de consolidar. Pero lo que se había construido había sido desmantelado por los regímenes neoliberales. Y entonces lo que hizo Andrés Manuel es precisamente restaurarlo. Y la verdad es que es un proceso de transformación que tiene un enorme apoyo popular. So in many ways, you've kind of already answered the next question I wanted to ask, which was, so when López Obrador leaves office in 2024,
his successor, Claudia Sheinbaum, runs for president and is elected with a huge majority, a huge margin of victory. Um, so immensely popular, one of the most popular leaders, I think, right, in the Western Hemisphere is fair to say. So for you, if I'm following you, right, the success of this movement comes from this ability to concretely actually achieve the campaign pledges that are being made, but also more concretely, it's this defense of the welfare state, of sovereignty, freedom of expression, which is regrouped all under this banner of what you call the fourth transformation. So clearly that this program is popular, right? Mexicans are voting for it in large numbers. Sheinbaum, the current president, is elected, as I said, in 2024. Maybe then to shift then to where we are today, right? We're talking a lot about, and understandably so, about López Obrador, who you know very well, very close to. Today, when we look at Sheinbaum's presidency, could we talk about maybe how she's continuing this process, or are there sort of more obstacles? So recently, this is a story that got quite a bit of attention outside of Mexico, or at least I was seeing it, about a new healthcare system, universal healthcare system that's being introduced. How is Sheinbaum trying to continue this process? Is it different? Is it all kind of just fulfilling the legacy of López Obrador? Is it something else? How do you kind of view that today, the current president? Mira, yo estoy convencido que el movimiento obradorista fue un movimiento fundamental, pero es un movimiento que echó a andar muchos procesos. Y yo sí te puedo decir que hoy en día son dos los grandes movimientos que están cambiando a la nación. Uno es sin lugar a dudas el movimiento obradorista, pero el otro es el movimiento de las mujeres. Y Claudia forma parte de los dos. López Obrador llegó con 53% de votos y Claudia llegó con 63% de votos, lo cual es verdaderamente muy impresionante. Y yo te quiero decir algo del proceso de transformación que estamos viviendo. Este es en buena medida un movimiento de mujeres. Nunca habíamos tenido en el país un gabinete paritario, un gabinete en el que hubiera un número igual de hombres y de mujeres. Y yo sí te quiero decir que yo sí creo que los mejores ministros que tuvimos fueron mujeres. Hicieron un trabajo espectacular. Les salió un talento para gobernar que realmente es muy impresionante. Gente como Claudia Sheinbaum, como Raquel Buenrostro, como Rosicela Rodríguez, es decir, extraordinarias funcionarias públicas. Y obviamente también tuvimos un congreso paritario, en fin. Entonces, es un proceso de transformación muy profundo, porque recoge la historia del pueblo de México, pero además la va actualizando y recoge nuevas demandas y recoge nuevas peticiones. Y se revitalizó de manera muy importante con el movimiento de las mujeres. No sé si ustedes miden en el extranjero lo que es que en un país de machos, en el país que presumía ser el país más macho del planeta, no sé si ustedes miran lo que es que en este país llegue a gobernar una mujer. Y llega a gobernar además con un respaldo y con una autoridad que son verdaderamente intocables. Quiero decir además que Claudia Sheinbaum es fantástica. Es una mujer inteligentísima, es una mujer brillante, es una mujer sensible, es una mujer que no ha perdido el toque con la gente, es una mujer buena, es una mujer cariñosa, es una luchadora social. Ella viene de varios de estos movimientos populares y la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Es decir, todos pensamos que iba a ser muy difícil llenar los zapatos de Andrés Manuel. Y Claudia no solamente ha hecho la tarea, sino que puso todavía la barra más alta. Puso los estándares son cada vez más altos. Y la verdad es que el trabajo que ha hecho sí es muy impresionante. Y más si tomamos en cuenta el alto grado de dificultad que implica el tener a Trump
al actual Trump en la presidencia de los Estados Unidos, porque hay una diferencia muy grande entre el Trump de la primera gestión y el Trump de esta segunda gestión. El Trump de esta segunda gestión es mucho más agresivo, es mucho más incontenido, tiene menos filtros y se deja asesorar menos. Y Claudia, la verdad es que lo ha sabido manejar todo con mucho tiento, no ha caído en provocaciones, ha sido muy cuidadoso. Fíjate, yo el otro día sacó un periódico norteamericano un texto sumamente misógino, en el que decía que Claudia, que había sabido dominar a un macho alfa que era Andrés Manuel López Obrador, pensó que iba a poder dominar a otro macho alfa como Donald Trump. Es un texto sumamente misógino, pero que además te deja ver que quien lo escribió no entiende la dimensión histórica de un personaje como Claudia Sheinbaum. So I want to talk about Trump, of course, in just a second, but maybe before that, you're describing this kind of process that's playing out in Mexico, the kind of context of Morena in Mexico, trying to, fight back neoliberalism and implement this particular agenda in Mexico. But if we kind of take a step back internationally, one of the reasons why I was so excited to speak with you is that when we look at the international context, I mean, things are not looking very positive for the left. Morena, to me at least, and I think to many, is sort of a source of light, of hope when we look at the left that's out of power in so much of the world. But right, you're able to actually fulfill an agenda with popular support. Are there things, and maybe the answer is no, but are there things that maybe the rest of the world, despite the specificities of the Morena project in Mexico, are there things the rest of the world can learn from Morena, the international left, as we are kind of struggling through the darkness? Sí, mira, son varias cosas que quiero plantear. Primero, en América Latina, el neoliberalismo fue particularmente agresivo. Y entonces la oleada revolucionaria que va a acabar con el neoliberalismo empezó precisamente en América Latina. Yo estoy convencido de que empieza en México en 1988 y que la para. Pero tiene sus primeros triunfos importantes en el Cono Sur a partir de 1999 y hay una primera oleada de crecimiento progresista muy importante que va de 1999 al 2008. La elección mexicana del 2006 se inscribía dentro de esa oleada y precisamente para parar la oleada progresista en América Latina es que le hacen fraude a Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir además que esta oleada progresista sufre un proceso contrarrevolucionario muy agresivo, que son todos los procesos que se dieron en contra de Lula, de Cristina Kirchner, de Evo Morales, etcétera, y que estos procesos se reactivan precisamente con el triunfo de López Obrador en el 2018. Y si tú te fijas, hay un crecimiento muy importante del progresismo en América Latina en los años subsiguientes. Ahorita lo que estamos viendo es una reacción de la derecha internacional muy agresiva y muy virulenta. Lo que tenemos es una derecha que ya rompió todas las formas y que ya incluso presume de ser fascista. Es una cosa muy impresionante, que ya no esconde que perpetra genocidios, que ya le da igual que pensemos que son democráticos o no son democráticos. Es una derecha que presume tener aparatos de control globales que, y que incluso plantea un proyecto de sociedad que es verdaderamente monstruoso, que es el que está plasmado en el manifiesto de Palantir. Pero, a ver, lo que te quiero decir es esto. Esta reacción global de la derecha fascista, yo sí creo que va a ser un proceso revolucionario de corto plazo. No da para mucho. Lo que estamos viviendo es un cambio de época muy importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, entre otras cosas, el fracaso histórico del modelo neoliberal. Es un modelo que ya no da para más. Tan es así que el propio Estados Unidos ya no lo está aplicando. Una de las cosas que provocó el modelo neoliberal
el modelo neoliberal provocó muchos desastres tremendos, crisis económicas cíclicas, crisis ecológica global, cambio climático, migraciones históricas. Es un modelo que no se sostiene, es un modelo insostenible y es un modelo inhumano. Pero nos lo quieren reemplazar los señores del imperio por un modelo aún más inhumano. Y yo digo que la humanidad no soporta, ya no soporta eso. Lo que ocurrió, entre otras cosas, en este proceso neoliberal es que se fortalecieron otras economías y estamos transitando de un mundo unipolar a un mundo multipolar, a un mundo multilateral. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que Estados Unidos está en una crisis final. Implica que el imperio norteamericano está como imperio en una crisis terminal. Y eso es lo que estamos viendo en el sexenio de Donald Trump. Y de hecho es increíble porque muchas de las cosas que está haciendo Donald Trump, Donald Trump está convencido de que él es el dueño del planeta, pero de repente pero de repente se da cuenta que su imperio está mucho más debilitado de lo que él creía. Entonces busca consolidarlo y las acciones mediante las cuales busca consolidarlo son muy contraproducentes. Lejos de apuntalarlo, terminan por resquebrajar el orden en el que está, en el que se reposa la hegemonía norteamericana. Entonces es un modelo de dominación que va de salida, que se está cayendo a cachitos, que es ya insostenible. Entonces esta oleada de la extrema derecha, yo estoy convencido de que no va a durar mucho tiempo. Ahora, ¿qué se necesita para, para sostener la esperanza? Se necesitan muchas cosas. Se necesita un movimiento popular activo. Se necesita una revolución de las conciencias que esté todo el tiempo sumándose, que esté todo el tiempo activa y que siga profundizando conceptos y siga profundizando proyectos, etc. Se necesita un buen gobierno. Se necesita hacer buenos gobiernos. Yo estoy convencido de que el poder mediático de las plataformas digitales y de los grandes consorcios mediáticos es enorme. Construyen héroes y villanos con una rapidez asombrosa y tienen la capacidad de, pues de hacerte pasar como cosas buenas actos criminales y tienen la capacidad de ser hipercríticos con hechos que son buenos y populares. Entonces, sí estamos ante un embate mediático muy fuerte. Sabemos que estamos enfrentados a una maquinaria de manipulación y engaño de dimensiones históricas. Nunca había habido un aparato de manipulación y engaño como el que impera hoy en día. Es un aparato que, entre otras cosas, es omnipresente. Lo tenemos en las computadoras, lo tenemos en nuestros celulares, lo tenemos en las televisoras de nuestra edición. Opera a nivel global, opera a niveles regionales, tiene incidencias a nivel local, se maneja con criterios militares, como lo demuestra el memorándum que mandó Marco Rubio a las embajadas de Estados Unidos en todo el planeta. Y pues enfrentar todo eso no está fácil. Lo tienes que hacer, es decir, solo lo puedes hacer mediante un gran esfuerzo colectivo y con muchísimo talento. Y con un proyecto histórico. Fíjate, una de las cosas que apoyan al movimiento de la Cuarta Transformación es que es un movimiento que tiene una idea de lo histórico, que es un movimiento que tiene una dimensión histórica. El que la Cuarta Transformación se diga heredera de las tres revoluciones anteriores es muy significativo, es muy importante, es parte del relato. Es decir, necesitamos, entre otras cosas, construir un relato de esperanza. Y es lo que estamos haciendo aquí. Absolutely, and we have it in Mexico, as you say. But before we leave, just a couple of final
issues I wanted to touch on here because you mentioned, and you may have already answered it, but when you look at Trump in the United States, um, I think about, I don't know the writer, if you know him, Gore Vidal, the American writer who talks about, right, the decline of the American empire, Sí, what we're sí. seeing with Trump. So you really see Trump as, I was going to ask if you think Trump is really a sort of a continuation of previous American presidents that you've seen over your lifetime, or we're at a new point. It sounds like what you're saying is Trump for you is we're sort of in an end stage crisis of the American empire, if I'm following you correctly. It's sort of is it a break or at least a next kind of phase? I'm just trying to understand how you sort of It's view both. the Trump administration from Mexico. Yeah, It's yeah, both. Son las dos. Es decir, por un lado, por supuesto que es la yeah, continuidad de los presidentes yeah. norteamericanos de las últimas décadas. De hecho, es la continuidad de su propio mandato. ¿No? Es decir, por supuesto que es la continuidad Mm, de todo este proceso. Pero lo que hay que ver es que esta continuidad es la continuidad de un proceso que está en decadencia. Y te yeah, voy a decir algo, yo no veo cómo lo pueden sostener en el largo plazo. Muchas de las cosas que está haciendo Trump son maniobras desesperadas para contener a China, yeah. para detener el crecimiento comercial de China. Y ahí sí te quiero decir que yo creo que está llegando tarde. Ese crecimiento ya se dio y va a ser muy difícil regresar a China a las condiciones que tenía en 1980. Eso ya no va a pasar. China Mm, ya es otra cosa. Nada más te quiero señalar una cosa. Hoy en día hay cerca de 100, menos de 100 áreas de especialización tecnológica de alto nivel. China es líder en más de 90 de estas tecnologías. Es decir, aquí Estados Unidos tiene un problema muy serio. Y yo sí te quiero decir algo. Sí veo yo una descomposición en el sistema político norteamericano y veo una descomposición en la presidencia de Estados Unidos. Es decir, aquí hay un problema en cómo se están manejando estos personajes. ¿No? Me preocupa, es decir, hasta por un problema de salud. Me preocupa que el presidente Trump sea tan grosero con sus socios. Lo que le dijo al príncipe de Arabia Saudita es verdaderamente contraproducente, es muy ofensivo, además no le ayuda a la causa de los Estados Unidos. mm. Entonces yo sí creo que Estados Unidos tiene que hacer una profunda reflexión acerca de qué quiere hacer con su democracia. Todo el relato de que Estados Unidos es el imperio del bien y de la democracia y de la libertad se está cayendo a pedazos. Mm. And that actually makes a perfect transition here as we come to a close because, the spirit of this show, as you know, is very international. Our first episode, we spoke with a member of Congress close to AOC, Bernie Sanders, called Delia Ramirez, who's the daughter of Guatemalan immigrants, grew up in Chicago. She talked about the need for reparations, actually. The United States should actually, if the left, came to power, reparations for the rest of the world, including Latin America in particular, given the history of American imperialism. I'm just wondering, from your perspective in Morena, and you can be honest about this. Are you paying attention to sort of this left in the United States? Do you see them as allies? Is it sort of like they're not serious enough about winning power? Do you view them as partners, allies? How do you view them in Morena? I think that's something I've been wondering. Mira, la pregunta es muy buena. Lo que sí te quiero decir es que en el Movimiento de Regeneración Nacional lo que buscamos es tener relaciones totalmente institucionales. Sabemos perfectamente bien que estamos lidiando con un imperio y no queremos que Estados Unidos se meta en política mexicana, de modo que nosotros no nos vamos a meter en política norteamericana. Lo que sí te puedo decir es que nosotros seguimos muy de cerca los acontecimientos políticos de los Estados Unidos y sí creemos, es decir, yo creo que hay mucha gente en los Estados Unidos que está convencida de que quiere
también un mundo menos distópico, un mundo con más esperanza. Y pues toda esa gente pues son nuestros aliados objetivos. No te estoy diciendo que hagamos política con ellos, pero son nuestros aliados objetivos, por supuesto. Es más, ni siquiera son nuestros aliados, son nuestros hermanos. Los vemos como hermanos, si me preguntas. Great. And maybe just a final question for you before I let you go. You've been so generous with your time. And I'll ask it for you because I know you have a long history of being on the left. You mentioned kind of your Trotskyist past, among other things, of course. Is sort of the given the context today of the rise of the far right, is the best we can hope for today really just good governance, like you said, coming to power, redistribution, or can we still imagine, it sounds maybe silly to ask, can we still imagine a world beyond capitalism, or is today really the best we can do is come to power, redistribute, and you know, goodbye? Can we still have that sort of dream? Do you still think it's possible? A ver, te lo voy a plantear de esta manera. Todo proceso de transformación evoluciona de manera desigual y combinada. Hay cosas en las que se avanza y cosas en las que se retrocede incluso. Y hay áreas enteras, digamos, de la gobernanza o que se estancan, que no avanzan para nada. Entonces, lo que sí te puedo decir es que podemos soñar con un mundo mucho mejor del que tenemos. Yo estoy convencido de que el neoliberalismo le hizo muchísimo daño al planeta y estoy convencido de que el proyecto tecnofeudal que nos presentan como alternativa es todavía peor. Lo primero que tenemos que hacer es detener esta barbarie. Es decir, yo sí creo que tenemos, es decir, la pregunta que me haces es muy bonita, es teórica, etcétera, y es obviamente una apuesta por las utopías. Yo por supuesto que apuesto por un mundo utópico y por un mundo mejor que el que tenemos, y por supuesto que tengo esperanza de que lo vamos a conseguir. Sin embargo, yo sí te quiero decir que el primer paso para lograr esos grandes, para poder soñar en esos grandes proyectos, ¿sí? Es detener el monstruo que se está creando ahorita. En 1933, cuando Hitler subió al poder, la gran tarea no era construir el socialismo, la gran tarea era detener al fascismo. Y es lo que tenemos que hacer ahorita. Ahorita, la gran tarea de todo el mundo es hacer un frente amplio, mundial, en contra del tecnofascismo que encabezan Donald Trump, Elon Musk y J.D. Vance y todos, y Peter Thiel y toda esta gente. Great. I think that's an excellent point to end on. We've covered so much ground. So I wanted to thank you again so much for taking the time to join us, Rafael Barajas. Thank you so much. Es un gusto. Thanks for tuning in. What Do We Want is produced by Troy Miller and We Act Radio. Don't forget to like and subscribe on whatever platform you're getting this on. We'll see you next time.